Pasa a vosotros, hermanos, nuevamente a todos los que pues nos siguen en este canal de YouTube. Y pues a Dios les bendiga en sus hogares al momento de que usted prenda esa pantalla, al momento de que aparezca este mensaje allí, este saludo, esta salutación. Pues que Dios les bendiga y tengan un hermoso día de reposo, hermanos. Y solamente, hermanos, antes de seguir hablando, hermanos, solamente quiero invitarlos allá en su casa donde se encuentran, que puedan acompañarme en esta oración para iniciar con con este mensaje que Dios nos va a dar hoy y que pues que sea de mucha gran ayuda a cada uno de los que escuchen este bonito mensaje de parte de Dios. Sin duda alguna, hermanos, nos adentraremos en las Escrituras y sabremos una vez más las cosas que Dios desea para cada uno de nosotros, aún en estos tiempos difíciles, tiempos de desconcierto, tiempos que agobian a la humanidad, incluso también pues al pueblo de Dios. Y que este día, hermanos, sea de mucha gran bendición para todas las familias a la faz de la tierra. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, que moras en lo más sublime y perfecto de los cielos, Señor. Inclinamos nuestro rostro agradeciéndote una vez más, Señor, llenos de gratitud, Señor, por las muchas misericordias que derramas en nosotros, Señor, en el ser humano. Así, Señor, humildemente inclinamos nuestro rostro, Señor, nuestra cerviz, para poderte pedir, Señor, que nos acompañes en este mensaje y que a mí, Señor, me dé las palabras que ocasionen, Señor, en el ser humano o en aquellos que han de oír de tu mensaje, Señor, que estén siempre agradecidos, Señor, que todo esto, Señor, fluya como tú desees, que sea como tú deseas, Señor. Úsame, bendito Padre Celestial, porque nuevamente es un privilegio, Señor, estar en este púlpito y que bendito Padre Celestial, conforme a tu voluntad, sea desarrollado, Señor. Ayúdanos a estar llenos de gratitud, que seamos agradecidos, Señor, porque hoy te plació, Señor, levantarnos, ponernos de pie y abrir nuestros ojos en este día de reposo, Señor. Gracias por todo, Señor. Bendice a mis hermanos, a cada uno en sus hogares. Bendice al pastor, Señor, a nuestro hermano Rogelio. Luévanos, Señor. También bendice a mi hermano que hoy se encuentra conmigo. Y bendito Padre Celestial, que bendigas todas nuestras familias. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos siempre a estar dándote las gracias en todas las cosas, Señor. Porque todo es tuyo, Señor, y te lo queremos pedir solamente por suplicártelo. En el nombre glorioso, perfecto y sublime de nuestro único y suficiente Salvador, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir las Escrituras. Percíbase de tener su santo volumen allí en el lado suyo, hermanos, y que podamos dejar el confort para poder adentrarnos en este mensaje. Que al orar, que hayamos dado gracias a Dios por este día, hermanos. Y les voy a invitar que vayan a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, hermanos. Abran sus Biblias allí. Y vamos a abrir este santo volumen y vamos a ver los santos dichos de nuestro Dios. Y es una carta que el apóstol Pablo, que sin duda alguna en todas sus cartas, hermanos, siempre está agradeciendo a Dios. Yo le quisiera preguntar ahí en la primera carta a los tesalonicenses, vamos a ver qué les escribe a los tesalónicos el apóstol Pablo en el capítulo 5. Pero yo quisiera hacerle una serie de preguntas allí en su hogar y claro, son conforme al tema de hoy, hermanos. Amanecimos hoy, hermanos. Yo le preguntaría a usted, ¿está agradecido con Dios en este día? ¿Está contento con Dios por lo que falta, por lo que sobra, por lo que tiene, por lo que apenas nos alcanza? ¿Estaría usted dispuesto a decir un amén en su casa ahí con el que le acompañe, voltearlo a ver a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, aquel que le acompañe a ver este mensaje? ¿Podría decir un amén para asegurarnos, hermanos, para confirmar delante de Dios que sí estamos agradecidos en este día de reposo? Bueno, pues si ya lo hizo, hermanos, y ya lo exclamó,
Y no porque yo se lo mande, sino para que Dios escuche, porque Dios, al momento que nos pusimos en las manos de Dios, bueno, pues Él está haciendo acto de presencia, hermanos. Yo preguntaría, ¿de veras lo estamos? ¿Sí lo está usted? ¿Lo estamos todos? Bueno, pues que así sea, hermanos, que estemos agradecidos con un amén. Y con esto, hermanos, a confirmar que sí tenemos un agradecimiento con Dios. No solamente en este día, sino en el día de ayer que pasó, y ese ya pasó, pero hoy está este día, y que podamos ser agradecidos, hermanos, aún en circunstancias difíciles o en lo más, hermanos, que podamos tener ese agradecimiento con nuestro Dios. Y vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo por medio de la palabra de Dios. Mire, en el capítulo 5, versículo 18 de la primera carta a los tesalonicenses, dice el apóstol Pablo, y lo dicen algunas más de sus cartas, casi creo que en todas, y por allí parece que en Gálatas no lo dice, pero es de nosotros escudriñar como los deberé, hermanos, a las escrituras, para ver si esto es así o si esto es así de otra manera, hermanos. Mire, vamos al versículo 18 y lo vamos a desglosar este pequeño verso 18 conforme a lo que vayamos a leer. Mire, dice el apóstol Pablo, dar gracias, y lo dice, hermanos, una palabra, no dejando nada fuera, dice, en todo. Dar gracias en todo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que dar gracias en todos? La respuesta está en el mismo versículo, dice, porque esta, ¿qué cree, hermanos? Lo que dice el apóstol Pablo, es la voluntad de Dios. Porque así lo quiere Dios, porque así lo desea Dios. Entonces el apóstol Pablo lo hace ver, pues lo traslada hasta estos tiempos conforme a la escritura que hoy tenemos, hermanos. Y vemos que el apóstol Pablo siempre está dando gracias en todo. Y nos dice, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes, para con vosotros, en Cristo Jesús. En el nombre glorioso y perfecto y sublime de nuestro Señor Jesucristo, siempre estemos agradecidos. Es lo que nos indica el apóstol Pablo, no dejando nada fuera, lo otro o aquello, no. Dice, en todo, den gracias a Dios, en todo, porque esta es la voluntad, esto es lo que quiere, esto es lo que desea el Eterno, el Creador de todo lo que hoy está en este mundo, en este universo, hermanos. Y miren, qué bueno que estamos agradecidos, hermanos, porque es necesario saber el por qué estar agradecidos, ya lo vimos aquí, y que eso, hermanos, en cualquier detalle en su vida, ya sea lo que esté sucediendo en su vida o por cualquier evento que esté, por difícil, por más contentamiento que tenga, que usted pueda dar gracias en todo, al levantarse de la mesa, al sentarse en la mesa, al levantarse en la mañana, al atardecer, al momento que se encuentre en una dificultad tremenda, difícil de asimilar, usted, yo, todos como iglesia, tenemos que dar gracias a Dios, hermanos, porque esta es la voluntad de Él. Y vamos a trasladarnos, hermanos, al Evangelio según San Juan, al capítulo 11, versículo 41. Acompáñenme conmigo, hermanos, hasta el Evangelio según San Juan. Vamos a ver el capítulo 11, hermanos. Y ah, antes de proseguir, hermanos, leyendo los versículos de la Biblia, déjenme decirle el título de esta predicación. Oportunidades para agradecer. Lo voy a decir nuevamente, hermanos. Oportunidades para agradecer. Que este día, hermanos, en su casa, donde se encuentre viendo este mensaje, usted se dé la oportunidad para agradecer a Dios, hermanos. Que hoy sea un día de oportunidades para poder estar agradeciendo a Dios en todo momento. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo vimos allá en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Él desea, que estemos
agradecidos con Él, hermanos. Y en esta tarde vamos a darnos esta oportunidad. Dios le bendiga realmente, hermanos, porque usted está viendo este mensaje y en esto se dará cuenta y nos daremos cuenta por qué es importante agradecer, hermanos. ¿Por qué siempre debemos estar dando siempre gracias a Dios? ¿Por qué es bueno estar agradecido con Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación? ¿Con quién? Con el Eterno. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque decía el texto ahorita, porque es la voluntad de Él. Así que vamos a ver en esta cita que le voy a dar el gran ejemplo de aquel hombre, hermanos, de aquel hombre que día a día vivía una difícil situación en su peregrinar en aquella Jerusalén, en aquella en aquella tierra que Dios amó y que sigue amando. Este hombre, hermanos, que está a la diestra de Dios, Jesucristo, no hubo un día que no se levantara a lo mejor angustiado en una difícil situación o que se encontrara en un momento tan difícil. Y vamos a ver ese ejemplo tan grande, hermanos, que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, porque si Él lo hizo, hermanos, Él lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y créame que no se encontraba, como le digo, siempre en una situación tan holgada, hermanos. No, no. Él siempre se mantuvo en situaciones difíciles de asimilar y lo vemos según los evangelios, según los 3 evangelios sinópticos y después en Juan también vemos la difícil tarea que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones. Y en esta no era algo tan fácil, hermanos, una difícil situación que se presentaba allí porque había un duelo, porque había dolor, porque había tristeza, hermanos. Le quiero mostrar el versículo 41. Am, Vamos a ver desde el versículo 39 para que usted sepa también de qué se trata todo esto. Y es la muerte de Lázaro, hermanos. Se encuentra nuestro Señor Jesucristo allí en la muerte, en el deceso, allí estaban pasando el deceso de la pérdida de este Lázaro, gran amigo de nuestro Señor Jesucristo, que amaba mucho, que apreciaba mucho juntamente con sus 2 hermanas, María y Marta. ¿Y qué cree? Es una difícil situación estar incluso en un velorio entre gente, hermanos, cuando usted tiene que dejarles sus condolencias, sus mejores palabras para hacerlos sentir, pues, con un cierto apoyo y que hacerles ver que Dios está aún en esas circunstancias con ellos. Pero mire, aquí aparece nuestro Señor Jesucristo en esto que pasa con Lázaro. Y vamos a leer desde el versículo 39, dice Jesús: quiten la piedra. Entonces Marta, la hermana del que se había muerto, le dice, fíjese, le dice, Señor, hiede ya, apesta ya, dándole a entender que a lo mejor no sería bueno remover la piedra, porque ya tenía ¿cuántos días, hermanos? 4 días allí dentro. Ya estaba en descomposición a lo mejor y le recomienda, es que hiede ya. Pero el maestro le dice a este, a Marta le dice el maestro, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Le hace la pregunta. Algo estaba a punto de acontecer, hermanos. Algo que es a lo mejor para nosotros incomprensible, pero es el poder de Dios que se manifestaría en su momento, en ese mismo momento. Y dice el versículo 41, hermanos, a donde quiero llegar. Entonces quitaron la piedra donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué acción hizo nuestro Señor Jesucristo? Yo le pregunto a usted. Alzó los ojos, ¿a dónde, hermanos? ¿Hacia abajo? No, hacia arriba. ¿Y quién se encuentra allá arriba, hermanos? El Creador. Entonces nuestro Señor Jesucristo hace esta acción, alza sus ojos arriba y exclama una frase, hermanos. Dice, Padre, fíjese, nótelo después de la coma, dice, Padre,
gracias te doy que me has oído. ¿Estaba dando gracias o no nuestro Señor Jesucristo como un vivo ejemplo en la Escritura para nosotros? Que no importa, hermanos, la situación o nos encontremos, o que estemos desarrollando, o que hayamos desarrollado, ¿qué cree que tenemos que hacer? Voltear hacia arriba donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo, nuestro eterno Padre Celestial, y exclamar, ¿por qué no en medio de una multitud, en medio incluso de los incrédulos, en medio incluso de aquellos que no creen, que no están impuestos a agradecer a Dios, que no tienen en su mente, en su corazón, estar agradecidos con el Creador siempre? Y en medio de toda esta multitud, hermanos, se encontraba nuestro Señor Jesucristo dando gracias. Déjeme le digo quién lo observaba, mire. Dice el versículo 33, Jesús entonces, como la vio llorando, perdón, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse y dijo, ¿dónde le pusiste? Dícenle, Señor, ven y ve. ¿Y qué cree hizo que le dolió a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué cree que hizo? Lloró, hermanos, Jesús lloró por aquel gran amigo. Pero en medio de todo esto, hermanos, de esto así, en este cuadro difícil que para algunos ya hemos pasado por allí de perder un ser querido, se encuentra nuestro Señor Jesucristo y da gracias a Dios porque le escuchó Dios, hermanos. Entonces, dice el versículo 42, dice el versículo 42, perdón, dice que yo sabía, o sea, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está en su entorno, en su alrededor, lo dije para que crean que tú me has enviado. Nosotros tenemos que dar gracias al Creador, hermanos, en cualquier situación, sin apenarnos en medio de gente incrédula, de personas que no creen en el Creador o que tienen diferente doctrina a la de nosotros. Incluso usted conoce las tantas denominaciones que hoy se extienden por todo el mundo, hermanos, incluso en medio de poderosos, de gente que tiene otra manera de vivir. Usted tiene que voltear hacia arriba, yo también, todos como iglesia, y que llevemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y volteemos hacia arriba, hermanos, y demos gracias a Dios, porque Él siempre, ¿qué? Él siempre nos escucha también. Entonces, conforme a las peticiones que hagamos, siempre está atendiendo nuestras necesidades. Dios le bendiga realmente, hermanos, porque hoy usted tuvo una oportunidad, porque incluso Dios le dio una oportunidad o nos dio una oportunidad para poderle agradecer en este día. Que no se vaya el día en nada, en blanco, vacío, sin que usted tenga que agradecerle a Dios. Es una gran oportunidad, déjeme decirle, para nosotros todos como creyentes. Entonces, hermanos, usted, yo, todos como iglesia, ya lo hicimos. Se le pasó el día de ayer, pues que este día no. Y si Dios le da la oportunidad el día de mañana de ponerse de pie, hágalo. En cuanto usted pueda abrir sus párpados, despegar los párpados de sus ojos y recobre el sentido después de que durmió, hágalo. Volte hacia arriba y dele gracias a Dios. Entonces, hoy, hermanos, nos a- vamos a viajar por la Escritura, vamos a trasladarnos por algunas citas bíblicas para darnos cuenta, hermanos, para darnos esa oportunidad, incluso leyendo los textos, usted junto conmigo, que pueda agradecerle a Dios en estos momentos tan difíciles para la humanidad, para el mundo entero. O a lo mejor, déjeme le digo, para algunos hermanos ah, que están en duelo, en dolor, con tristeza por haber perdido o porque se encuentran a lo mejor en una difícil situación. Acompáñeme, hermanos, que pueda usted estar conmigo en esta predicación. Y déjeme decirle, sabía, hermanos, sabía que que Dios se agrada, hermanos, am, de un cristiano agradecido. ¿Sabía que Dios se agrada de esto? Se agrada mucho, hermanos. Déjeme le digo esto, hermanos. ¿Por qué? Porque la gran cantidad, la multitud de agradecimientos, hermanos, que usted haga hacia Dios,
Eso es un indicador, eso indica, hermanos, es un indicador de lo conscientes que somos de todo lo que hace Dios por nosotros. Eso es un indicador, hermanos. Indica que siempre estamos agradecidos. Si usted siempre está agradeciendo a Dios, créame que es bueno, hermanos, porque así tenemos la conciencia siempre de que en cualquier situación, en cualquier problema, estamos agradecidos con Dios. Y déjeme le digo algo más. ¿Sabía usted que el corazón, hermanos, agradecido es una viva evidencia de un alma sana? Sí, hermanos, véalo de esta otra manera. ¿Sabía usted que un corazón agradecido, sabía que es un alma sana? ¿Es evidencia de eso, hermano? Déjeme le digo que el mundo lo acobija, lo arropa. La soberbia, hermanos. La soberbia. Se asoma la soberbia en el ser humano a grandes rasgos, a grande escala, a la faz de la tierra, por el poder, por cómo se desarrollan, por lo que tienen, y no se agradece a Dios, y eso es rebeldía, eso es soberbia, hermanos. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Porque Dios resiste el soberbio y qué, hermanos, y da gracia al humilde. Eso es lo que dice este santo volumen, hermanos. Entonces, que nosotros podamos agradecerle a Dios en cualquier situación, porque sin duda alguien así, hermanos, siempre dando gracias a Dios, tendremos un alma sana. Reconoceremos que todo proviene del Creador, que todo es del Creador. Entonces, así que no desaproveche esta ocasión para dar gracias a Dios. Si está en casita allí, o si después mira esta predicación, tómese su tiempo y véala, analícela, hermanos. Am, entonces, si estamos incluso ya con vida en este día, no desaprovechemos esa oportunidad am, para agradecerle a Dios. Todos sabemos, hermanos, sabemos y lo analizamos algunas veces que, que a lo mejor ya no puede haber otra oportunidad. De momento, en segundos, en minutos, usted a lo mejor no puede tener la oportunidad, o yo, o algunos como iglesia, hermanos, todos como iglesia, no habrá la oportunidad de poderle agradecer a Dios. ¿Por qué? Por X causa, porque hasta caminando, hermanos, podemos perder la vida. Y déjeme, le digo, y sin agradecerle a Dios, pues a lo mejor sería algo difícil, hermanos, pero acuérdese de este tema, oportunidades para agradecer a Dios. Y ya lo vimos en Jesucristo, en medio de un cuadro allí difícil y asimilar, a voltear los ojos hacia arriba, mira hacia arriba, en señal que está agradecido con Dios y lo exclama. Y dice que gracias le da porque siempre le escucha, porque lo escuchó. Y vamos a trasladarnos a ver otro evento, hermanos, otra difícil situación, mm, a lo mejor para algunos que no nos damos la oportunidad después de que recibimos un grande favor de Dios. Y no existe en poder agradecerle a Dios de alguna manera, hermanos, que nos tomemos el tiempo, por decirlo así, de agradecerle a Dios después de que hizo tanto, mucho por cada uno de nosotros. Vamos a ir a Lucas, al Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículo del 1 a 10. Y usted va a observar am, con su vista cómo en esta difícil situación a mejor se derrocha, no se aprende a dar gracias a Dios y se, se manifiesta ah, el no agradecer a Dios, hermanos. Es una parábola que enseña nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, dice el versículo 1, del 1 al 10, hermanos. Según el Evangelio de Lucas, según Lucas, y dice el capítulo 16, versículo 1, y dijo también a sus discípulos, ahí les empieza a explicar, dice, había un hombre rico, y usted sabe de qué se trata cuando Jesucristo enseña esto. Había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo. Está hablando metafóricamente. Está hablando de él mismo, de Dios mismo.
y que nosotros como mayordomos aquí en la tierra de los bienes que son de Él, porque Él es el dueño de todas las cosas, nosotros solamente pues podemos mayordomear o ser mayordomos de los bienes de Dios. No importa lo que usted tenga o el cargo que usted desarrolle, pero todo es de Dios, hermanos. Y dice, y este se fue acá, y este se fue a causa, perdón, y este fue acusado delante de él como disipador de sus bienes, o sea, como derrochador. Le llegó la noticia al hombre rico que el mayordomo derrochaba y le llamó a cuentas, hermanos, le habló para pedirle cuentas. Dice el versículo 2, y le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás. Y le quita el cargo, hermanos, de mayordomo. Le dice, ya no vas a ser más mayordomo porque ya me di cuenta lo que andas haciendo con mis bienes. Los andas disipando, los andas malgastando, derrochando. No estás siendo agradecido. Y nota el versículo 4. El versículo 3, perdón. Entonces el mayordomo dijo delante de sí, empezó a tramar algo en su mente, en su corazón, a pensar más adelante cómo él, por lo que se le dijo, que le quitarían la mayordomía, empezó a ver cómo sacaría aún más usura de esto. Entonces dice el mayordomo, ¿qué haré? Se pregunta interiormente, que mi señor me quita la mayordomía, y lo dice, mire cómo su expresión da mucho que decir, hermanos. Dice, cavar, dice, no puedo. Mendigar, ¿qué dice, hermanos? Pues tengo mucha pena, tengo demasiada vergüenza para hacer eso, para andar pidiendo, porque ya me van a quitar la mayordomía. Y dice, ya sé lo que haré para cuando fuere quitada o quitado de la mayordomía. Dice, me reciban, y por hacer esto, pues me reciban en sus casas. Empezó a tramar un plan allí y dice el versículo 5, y llamando a cada uno de los deudores de su señor, a todos los que le debían a aquel hombre rico, dijo el primero, ¿cuánto debes a mi señor? ¿Cuánto le debes? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu obligación y siéntate presto y escribe 50. Toma tu factura, tu recibo, y ¿sabes qué? Ya no debes eso, solamente debes 50. Después dijo a otro más. Fíjese cómo está impuesto a derrochar. ¿Qué haría con los bienes tantos de aquel hombre rico? Se notaba leguas, hermanos, que no era agradecido este mayordomo. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 coros de trigo. Y él le dijo, toma tu obligación, le vuelve a decir lo mismo, toma tu factura, tu recibo y escribe 80. Sin duda alguna derrochaba mucho porque había mucho. Entonces dice el versículo 8, y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos, ¿de quién, hermanos? Hijos de luz. Y nosotros somos hijos de luz, hermanos. Pero ya, como le digo, allá afuera la soberbia aparece tan pronto como puede. Entonces, esto se lo está diciendo a los discípulos, hermanos. Y nos damos cuenta que nosotros también somos mayordomos de los bienes de Dios y tenemos que agradecer siempre a Dios, no derrochar, no tirar lo que Dios nos da en bendición, siempre estar agradecidos en todo, porque aquí vemos que este hombre a diestra y a siniestra derrochó, no había agradecimiento por el lugar en que se le tenía a aquel hombre rico, le brindó todas las confianzas, le tenía toda la confianza y se dio cuenta lo que andaba haciendo. ¿Y qué cree? Le dijo, ven, porque te voy a comenzar a decir algo de lo que andas haciendo mal con mis bienes. Y dice el 9, y yo os digo, haceos amigos de las riquezas de maldad para que cuando faltares os reciban en las moradas eternas. Wow. Entonces, es un buen consejo para estar siempre agradecidos con Dios, porque siempre al estar haciendo esto va a haber un alma sana, hermanos.
Y Dios, en su mucho agradecimiento que usted le da, o que le damos, se agrada de eso. Siempre va a estar agradecido, porque note lo que dice el versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si usted es agradecido con lo poquito que tiene hacia Dios, cuanto y más, cuando tiene abundancia, mucho, también, si es agradecido en lo poco, en lo más también es agradecido. Y sigue diciendo, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en lo poco usted no puede ser agradecido, mucho menos lo será cuando habrá mucho. Y volvamos, vaya a lo que estamos hablando, que todos los bienes son de Dios. No importa que alguien se diga que es dueño incluso hasta de la luna o de cierto pueblo, todo es de Dios, hermanos. Todo es de Dios y debemos estar agradecidos con Dios, porque si no va a decir la expresión, como dijo el versículo 8, dijo, wow, los alabo, le dice, wow, oye, qué inteligente fuiste, le dice al mayordomo, por haber hecho tan discretamente todo el derroche que hiciste. Entonces, hermanos, pues es un consejo de nuestro Señor que vemos plasmado aquí en la Escritura para ser agradecido en lo poco o si es en lo mucho. Si Dios le ha dado manos llenas, sea agradecido, seamos agradecidos. Si no nos ha dado más que el subsistir cada día, estemos agradecidos con eso, hermanos. Entonces, más adelante, allá en vamos a decir que en Lucas 11:23, el maestro expresa algo, hermanos. Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, ¿qué cree que hace, hermanos? Desparrama, desecha, despilfarra, y entonces esa persona entonces está en contra de nuestro Señor Jesucristo porque derrocha. Eso es lo que dice ya en Lucas 11:23. Pero el maestro está diciendo realmente, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja, ¿qué cree? En mi contra. Como este mayordomo estaba en contra de los bienes de Dios. El maestro es muy claro, hermanos. Por eso dice allá en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 18, y aconseja el apóstol Pablo que esa es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo. Así dice, demos gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, que no nos tome así nuestro Dios y nos llame pues la atención, hermanos, dése la oportunidad. Más bien como iglesia, si estamos en casa, aislados por allí, que no podemos por X causa o por lo que se desarrolla no salir, que seamos agradecidos, hermanos, estemos contentos con lo que Dios nos da. Porque déjenme digo que cuando el hombre, hermanos, deja de centrarse en todas las cosas que Dios le da, en todos los asuntos de Dios, sabe que hay un riesgo, hermanos. Corre el riesgo de buscar su propia excelencia. Busca siempre en sí mismo, hermanos, todo lo que hace y proyecta su propia excelencia. Eso es lo que hace. Todo lo que hace bien lo proyecta en sí mismo y dice la Biblia que un poco de ¿qué, hermanos? Enleva la masa. Un poco de levadura, hermanos, enlauda toda la masa. Entonces se crece el ser humano. Entonces todo lo que hace y proyecta, hermanos, viene a sentir lo que es por su propia excelencia. ¿Y qué cree? Se le va de las manos. O todos sus logros que ha tenido, se le va de las manos la oportunidad o las oportunidades de agradecerle, para agradecer a Dios, hermanos. Entonces, hoy sea un día de oportunidades para agradecerle a Dios en cualquier situación. Déjenme le digo también, hermanos, que hay cierto agradecimiento cuando iniciamos, cuando empezamos esta carrera como seguidores de Cristo, como cristianos, en todo estamos agradeciendo a Dios. Eso le pasó a usted, eso le pasó a mí, eso nos pasó a todos, que nos maravillábamos de todas las cosas que hacía nuestro Señor por nosotros, porque ese era el primer amor. Estábamos conociendo nuestro primer amor en Cristo Jesús. Y va transcurriendo el tiempo, corre nuestra carrera, caminamos, como le digo, nuestra carrera como seguidores de Cristo,
Pero cuando se pierde ese brillo, que cuando empezamos, hermanos, ¿qué cree? Va desapareciendo poco a poco. Empieza a desaparecer ese brillo que ya no es igual que cuando empezamos nuestra carrera. Entonces, para hacerlo, hermanos, se necesita mucho esfuerzo, mucha oración, mucho ayuno otra vez para poder sentir lo mismo al principio de nuestra carrera, hermanos. Y cuando eso desaparece es bien difícil y se necesita mucho esfuerzo para continuar. ¿Y sabe cómo se logra esto, hermanos? Siempre dándonos una oportunidad para agradecer a Dios, para que aquello no desaparezca, que no deje que no dejemos de brillar, de sentir aquel brillo primero que cuando conocimos, que nos llevan el evangelio, que nos llevan las buenas nuevas, las buenas noticias. Y en todo, hermanos, en todo estamos dando gracias. Y conforme al tiempo que transcurra, como que nos vamos desapareciendo ese brillo que teníamos al principio y dejamos de agradecerle a Dios en todo lo que tenemos, en todo lo que hacemos, en todos los proyectos, en todo los logros que tenemos. Y es muy peligroso, hermanos, dejar de agradecer a Dios. Así que no pierda el título de esta predicación, una oportunidades para agradecer a Dios, hermanos. Qué bueno que hoy nos estamos dando esa oportunidad. Vamos a ir a Lucas 17, a ver, otra difícil situación también, hermanos. Créame, hasta puede pasarnos que hagamos un nudo en la garganta por esta ingratitud. Mire, vaya a Lucas capítulo 17, versículo 11 al 18, perdón. Lucas capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 11, hermanos. Y esta historia usted la sabe muy bien, la ha leído muchas veces. Todos hemos leído esta porción bíblica, hermanos, que aparece aquí. Y dice el versículo 11, y aconteció que yendo a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y Galilea, entre estos dos pueblos de Samaria y Galilea. Por ahí pasaba el maestro. Dice el 12 que entrando en una aldea, viniéronle al encuentro, dice que 10 hombres, hermanos, 10 hombres llenos de sarna, llenos de lepra, su carne se podría, hermanos, era difícil cargar con esta enfermedad, porque vamos a verlo, dice que son 10 hombres leprosos, los cuales se pararon, dice que no cercas, de lejos, hermanos, de lejos se pararon. ¿Y qué cree que hicieron? Alzaron la voz, le gritaron al maestro, diciéndole de esta manera: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. En pocas palabras estaban pidiendo ayuda, hermanos. Estaban pidiéndole ayuda a aquel hombre que hacía milagros, que podía hacer lo imposible del hombre, hermanos. Y llegó a la fama de él a muchos oídos, y llega a estos leprosos que por ley ellos, no es porque ellos a simple vista, como lo leemos, no podían acercarse, era una ley, había una ley, hermanos, para los leprosos, mantenerse lejos. Si tenían una enfermedad, ahorita son 6 pies, hermanos, son 6 pies y estar nada más aislado en su casa, hasta si tiene que ir a la tienda, pues tiene que ir, pero las recomendaciones ahí están, que se tiene que bien lavar las manitas, etcétera. Usted ya sabe todo el proceso, pero solamente son 6 pies o más. Y si se acerca poquito, déjeme decirle que en la tienda más popular que existe aquí en El Paso, las cajeras le dicen: hágase un pie más allá o 2, guarde su distancia. Estos hermanos tenían que estar más de 6 pies todavía, porque era la ley para los que tenían lepra. Y usted lo puede leer, hermanos, allá en Levíticos capítulo 13. Todo el capítulo 13 es la ley para los leprosos, y también el capítulo 14, cuando ya tenían que presentarse a los sacerdotes, que ya estaban limpios. Y Jesucristo, dice el versículo 13, el 14, y como él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes, como le dije antes. Jesucristo conocía también muy bien esta ley. No quería pasar por alto la ley que estaba vigente para los leprosos.
Y le dice, vayan, muéstrense de los sacerdotes. Entonces, y aconteció que yendo ellos en el trayecto, ¿qué cree que pasó? Fueron limpios, hermanos. Fueron limpios. Entonces era suficiente eso para poder agradecerle a Dios por tan grande acción a favor de aquellos que tenían esa enfermedad. Si nosotros hemos estado, hermanos, cuidándonos o por X causa, un descuido, hemos contraído esta enfermedad o porque no sabemos realmente, porque no se mira, no es visible como la de estos leprosos, pues que aún así, mire, yo no estoy en los zapatos de nadie, pero hermanos, tenemos que agradecerle a Dios. Es lo que dice la Escritura. Es lo que dice el apóstol Pablo para todos nosotros en este tiempo, que en todo estemos, en todo, hermanos, en todo lo que nos rodea, en todo, por lo que falta, por lo que sobra, por lo que no hay, por lo que tenemos o por lo que no tenemos, estar agradecidos con Dios. Entonces, dice el 14, después de que dice que se lo muestran los sacerdotes, aconteció que ellos fueron limpios, hermanos. Y el 15 dice, entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió y glorificando a Dios a gran voz, alzaba la voz para agradecer a Dios, hermanos, para glorificar a Dios por lo que había acontecido en su persona. ¿Cuántos eran, hermanos? ¿Usted sabe cuántos eran? Allá en casita dice que eran, mire, le voy a decir, dice que la escritura que eran 10. 10. Y es triste eso, hermanos, porque tantos favores que hemos recibido del Creador, en veces se nos olvida o se nos pasa un día o dos, o a lo mejor una semana, para poderle agradecer a Dios. Que esta sea un día de oportunidades para agradecerle a Dios, no como aquellos 9, hermanos, porque dice el versículo siguiente, y el 16, dice, y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias, se postró en sus pies, se inclinó a tierra, hermanos, y dio gracias al Creador porque estaba ya limpio, porque ya no padecía aquella enfermedad que era visible y que incluso recibían escarnio y los apartaban, los denigraban, los hermanos los ponían de lejos. No era posible convivir con las gentes, los que tenían toda esta enfermedad. Pero uno, hermanos, dio gracias a Dios. Y note el versículo siguiente, el 17, que nosotros no podamos recibir, que no estemos expuestos a recibir un reproche del Señor, hermanos, después de tanto agradecimiento que tengamos que darle. Y dice Jesucristo, y hace la pregunta, inevitablemente dice, ¿no son 10 los que fueron limpios? Hace la pregunta, ¿qué no fueron 10? Pero me acuerdo aquel dicho de mi mamá, decía, mira, ¿los dedos están parejos? Claro que no, ni uno de los 10 dedos están a la par, solamente uno, hermanos, dio gracias y dice, ¿y los 9 dónde están? Empieza a preguntar el maestro por ellos. Dice, pues si yo me acuerdo que me gritaron 10 y que me solicitaron 10 y que recibieron el favor 10. ¿Y los 9? ¿Dónde? ¿Dónde están? Pero note el versículo 18, hermanos. No hubo, dice el maestro, fíjese, dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino un extranjero. Era samaritano, hermanos. Y los samaritanos no se podían ver con los judíos, pero el maestro no hace excepción de personas y le dice, ¿dónde están los 9? Pero el otro, el único que fue a darle gracias, ¿sabe qué hizo? Se inclinó a tierra y se postró sobre sus pies, hermanos, para agradecer. Hoy yo me conformo a lo mejor con tomarme cierto 10 o 5 minutos para agradecerle a Dios por medio de una oración y me levanto rápido porque mi rodilla algo me está calando. No me alcanzo a postrar en todo. Claro, algunos tenemos problemas en nuestras rodillas, qué sé yo, pero el tiempo que nos tomamos para agradecer a Dios y decirle a todos, porque por seguro habrá multitudes, mucha gente, y a gran voz dice, hermanos, que exclamó glorificando a Dios. Wow. Qué bueno, hermanos, que estamos viendo este mensaje. Y
Y no porque esté exhortando a diestra y a siniestra, hermanos, sino porque yo le trato de insinuar a usted, de decirle, de llevarlo por medio de esta predicación que es necesario, hermanos. Siempre estar agradecidos, buscando siempre una oportunidad para agradecerle a Dios. Yo doy gracias a Dios en esta oportunidad que me dio para servirle aquí en el púlpito. Espero que nadie se moleste de aquel lado de la pantalla y hermanos, podamos aceptar que todo está trazado bíblicamente conforme a los santos dichos de nuestro Señor. Miren, le voy a contar una historia, hermanos. Esto es verídico. Y sé que en la iglesia de Dios hay carpinteros, hay cementeros, hay eléctricos, etcétera. Nada más, no nada más en esta iglesia, en todas las iglesias de Dios, todos tenemos una profesión. Yo soy cementero, hermanos. Bueno, a los que amarran varilla y todo eso les dicen fierreros. ¿Verdad? Esos son fierreros, amarran varilla, fierro de distinto calibre de varilla. Y algunas, en este tiempo, hermanos, de 110, allá afuera, pues están hirviendo, se les dice así que están muy pesadas para cargarlas, pero es lo mismo que está caliente la varilla. Y todos, hermanos, pues está difícil desarrollar nuestra profesión porque los calores están muy, muy, muy caliente aquí en El Paso, hermanos. Pero déjeme le platico esta historia. Le vamos a poner que era un cementero a la historia, porque realmente era de otra profesión, hermanos. Conoció este cementero a un hombre rico, hermanos. Y el trabajo de él no era el cemento, pero lo volteó a ver con misericordia y lo invitó a abrir su propia compañía para cemento y lo apadrinó por allí, hermanos. Entonces, el hombre rico, hermanos, él solamente se dedicaba a hacer calles de asfalto y, y- y tenía las máquinas, la herramienta, pero pues Dios en su mucha misericordia, este hombre, por cierto, católico de hueso colorado, hermanos, como luego dicen allá afuera, en su credo católico, lo invita a hacer un negocio, lo invita a que haga su propio negocio y le di la oportunidad de que le haga todos los pisos, las fundaciones para poder levantar casas, etcétera, porque de repente agarraba adiciones, de repente agarraba algo grande de cemento y le puso la confianza a aquel hombre, a aquel cementero, hermanos. Y téngame paciencia para contarle esta historia, hermanos, porque tiene una cierta moraleja. Entonces, pasaron los años y el hombre le fue agarrando más confianza que el cementero. Y el cementero decidió retirarse y batalló para decírselo a aquel hombre. Dijo, sabes que me voy a retirar porque a lo mejor ya me estoy cansado, ya estoy un poco cansado y ya quiero, el sueldo está muy bueno, por cierto lo voy a extrañar, pero intentaré sobrevivir y quiero alejarme de esto y pues solamente ya no quiero seguir. Entonces aquel hombre rico, aquel hombre que lo había invitado a trabajar, a hacer algo de negocio, estaba muy agradecido con él, hermano. Le tenía mucha estima, mucha, demasiada estima, lo apreciaba demasiado y le dolió. Caray, yo quisiera que no te fueras. Yo quisiera que prosiguieras, que siguieras haciendo las fundaciones, las planchas de cemento para poder construir y hacer mi negocio. Pues total, yo ya me voy. Nunca se acordó de darle gracias a Dios, hermanos, por, por ese tiempo que le brindó, de la confianza que le dio, de todo lo que le pasó a mucha confianza. Entonces, hermanos, le pide un favor. Último favor le pide a aquel hombre rico, a aquel hombre que de negocios le dice al cementero, hazme un último favor. Hazme un último favor, mira. Quiero que me eches esta plancha de tanto por tanto, de tanto por tanto, y luego tú te encargues de contratar los carpinteros, los eléctricos, etcétera, etcétera. Le confió todo, hermanos, de como luego dicen, de a mero abajo hasta mero arriba. ¿Y qué cree que hizo aquel hombre que había sido, yo pienso que desagradecido con aquel hombre?
y empezó a comprar puro material de mala calidad, hermanos, de mucha mala calidad. Y logró levantar desde el cemento la fundación, todo, hermanos, logró levantar todo y terminó. Y le habló a aquel hombre y dijo, está terminado lo que me pidiste, pero el hombre estaba consciente que había usado puros materiales de mala calidad. Wow, y me quedo pensando después de que aquel hombre lo invitó y lo proyectó, lo hizo que pues sobresaliera en el negocio propio, etcétera. Y le decía, siempre le decía, mira, si yo te mando a hacer un 5x5, que lo voy a hacer, lo hagas con mucha gratitud, al igual que si fuera un 120 por 200 pies, y hasta donde te mande. Sí, siempre le decía eso, pero este hombre decidió, hermanos, usar puro material de mala calidad. Y caminando por aquel lugar que ya estaba terminado, la última petición que le hizo, por el agradecimiento que tenía de que él hubiera trabajado tantos años con él, caminando por el lugar, el hombre le enseñaba todo ya terminado. Y le dice a aquel hombre rico, le dijo, ¿te puedes, párate por un momento? Párate por un momento, te quiero decir algo. Ya vimos suficiente, creo que está muy bien hecho. ¿Cuál sería la sorpresa de aquel hombre que hizo aquella última fundación, aquella última casa, aquello último? ¿Cuál sería la sorpresa de él? Que las llaves se las otorgó aquel hombre que había puesto toda su confianza en él, y le entregó las llaves. Le dijo, mira, estas llaves son para esta casa, la casa es tuya, estoy agradecido por haber trabajado tantos años conmigo, muchos años, y por haberte esmerado conmigo. Aquel hombre rico, hermanos, estaba agradecidísimo con esta persona, con este cementero, y le dice, estas son tus llaves, esta es tu casa, estoy totalmente agradecido contigo. El hombre sintió que a lo mejor se le doblaban las corvas. ¿Por qué creen? No por el gusto o porque estaba contento que le dieran esa finca, sino porque él se dio cuenta que iba a vivir en una casa hecha, hermanos, de puro material de baja calidad, de mala calidad. No fue agradecido, hermanos. Y más, sin embargo, el hombre rico estaba agradecidísimo porque este hombre le sirvió por algunos años. Que en nosotros, hermanos, que Dios puso sus ojos, depositó su mirada en nosotros para vivir en este templo, en esta casa, porque el apóstol Pablo dice, ¿qué no saben ustedes que son morada del Espíritu Santo? ¿No saben que son el templo del Dios viviente? Que nosotros podamos estar siempre agradecidos porque Dios puso su mirada en nosotros, hermanos, para poder morar aquí, en este templo, dijo el apóstol Pedro, en este tabernáculo, en esta casa. Que nos esforcemos a diario, en nuestro diario vivir, ahora que somos creyentes, que creemos en Dios, que tenemos un credo, una doctrina bien definida, que es la iglesia de Dios, que podamos estar siempre agradecidos, edificándonos con más material de buena calidad y no de mala calidad, que podamos alejarnos aún en esto que está pasando alrededor nuestros, podamos alejarnos de tendencias que dejamos por allí, que fueron de mala calidad. Que tengamos agradecimiento con Dios porque Él puso los ojos de nosotros para morar aquí. Que no tengamos en mente ser no agradecidos, porque ese es el templo de Dios. Que no nos arropen las cosas paganas, mundanas, que no participemos de aquello, de lo otro que no conviene, hermanos, porque Dios todo lo mira desde lo alto, y que siempre nuestra mirada se levante hacia arriba donde se encuentra Dios, nuestro Señor Jesucristo, y podemos estar agradecidos, no importa en cualquier situación en lo que le falta. Y ya fue bastante lo que le expliqué de esto, pero por último, hermanos, por último quiero invitarlo a la carta del apóstol Pablo que se encuentra en Colosenses capítulo 3, y espero, hermanos, que esta historia que fue verídica, pues la tomemos en cuenta también, hermanos. Son vivencias que conforme a lo que caminamos como mayordomos suceden, hermanos. Pero note lo que dice la carta a los Colosenses capítulo 3,
versículo 15. Vamos a esa carta de los Colosenses, hermanos. Capítulo 3, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y más en estos tiempos, a la cual asimismo sois llamados, como dice, hermanos, en un solo cuerpo, hermanos, en un cuerpo. Las iglesias de Dios es un solo cuerpo. Dice, al cual asimismo sois llamados en un cuerpo y ser, ¿qué? Siempre ser, ¿qué, hermanos? Agradecido, dice el apóstol Pablo. Y dice el 17, y todo lo que hagas, mire qué bien lo explica, y todo lo que hagas, ya sea de palabra o en hecho, hermanos, o de hecho, dice, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Todo lo que hagamos en palabra, en hecho, que tengamos esa oportunidad, hermanos, que busquemos esas oportunidades para poder agradecerle a Dios. Yo me quedo pensando mucho, hermanos, en aquel Job, allá en el capítulo 2, cuando le dice la mujer, la esposa, dice, Job, ¿aún todavía retienes tu simplicidad? ¿Todavía? Mira cómo estás. Estás enfermísimo, casi ya no puedes seguir. ¿Y sabe qué le deseó la mujer? La esposa de Job, ¿sabe qué le ofreció? ¿Sabe qué le insinuó? Dijo, ¿aún retienes toda tu simplicidad? Toda tu simplicidad. Ya muérete, Job, y bendice a Dios. Ya muérete, bendice a Dios. Y le contesta Job muy sabiamente en medio de una enfermedad llagosa en el cuerpo, lleno de lepra, de sarna, todavía tiene el valor con sabiduría, diciendo, bueno, ¿qué diremos? Dice, ¿solamente recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Que en medio de todo este tumulto de cosas que, que no asimilamos, hermanos, en veces, el por qué, todavía hasta estas fechas, que podamos darle gracias a Dios en lo bueno y en lo malo. Dios, dice en el capítulo 1, Dios dio, Jehová dio y Jehová quitó. Que busquemos siempre, que estemos siempre buscando, hermanos, darnos esa oportunidad, esa buena oportunidad, hermanos, de agradecerle a Dios en todo, hermanos. No se levante de su asiento, no voy a apagar el televisor o deje de ver esta predicación o la deje a media, sino antes de acompañarme en otra oración y poderle darle gracias a Dios en todas estas cosas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque hoy nos diste esta gran oportunidad, bendito Dios, de desarrollar este tema conforme a tu voluntad. Si muchas palabras fueron mías, Señor, perdóname, pero, Señor, quise basarme todo a las Santas Escrituras, Señor. Y nos observaste, Señor, y estamos agradecidos por lo que tenemos siempre, Señor, porque siempre das a manos llenas, Señor. No hay nadie, Señor, que esté fuera de ti, Señor, que no pueda haber recibido un favor tuyo. Bendice a mis hermanos que se encuentran en casa, que están en estos momentos inclinando su rostro a tierra en manera de reverencia, Señor, dándote las gracias por todo. Bendícenos, guárdanos el resto del día y que podamos aprovecharlo, Señor, no para hacer de él como cualquier otro día, Señor, sino como día de reposo lo tomemos en cuenta, Señor, porque está dentro de tus mandatos, dentro de este decálogo que tú dejaste, Señor, un decálogo divino en que nos haces ver, Señor, que nos tenemos que acordar de este día de reposo para santificarlo, Señor. Guárdanos, Señor, en dejar hacer nuestra voluntad y no la tuya. Cuídanos en todo y bendice a todas las familias a la faz de la tierra. Y te damos gracias por esta gran oportunidad. Bendícenos pues, Señor, porque te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Paz a ustedes, hermanos. Dios los bendiga.